vamos a hablar un poco de el cerebro, cómo es una estación receptora y emisora de pensamientos. Todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración de los pensamientos por medio del éter, de una manera similar a la empleada por una radiodifusora, en donde todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros o otras personas que están emitiendo ese tipo de pensamientos. Y aunado al cerebro tenemos la imaginación, que es algo natural en nosotros, ¿no? Cuando tú imaginas alguna cosa, algo que quieres experimentar, o te platican algo y tú ya lo estás imaginando, ¿no? O sientes que ya estás ahí. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro, que recibe los pensamientos emitidos por otros cerebros que están emitiendo sus pensamientos. Es la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonante y las cuatro fuentes de los cuales uno puede recibir estímulo de pensamiento. Entonces, el cerebro es una radiodifusora emisora de los pensamientos que nosotros estamos produciendo y a la vez es receptora de los pensamientos que hay en el colectivo o en un contexto en particular, y cómo los podemos captar a través de nuestra imaginación, que es el aparato receptor de lo que estamos percibiendo en un contexto o de lo que podemos emitir conforme ese pensamiento que estamos imaginando. Y pues por ejemplo, es como cuando tú vas a un centro comercial, estás en un trabajo, estás en el tráfico o estás en un concierto. Estos son ejemplos muy, muy buenos porque es donde podemos entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestra imaginación receptora o emisora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos en un concierto, estamos en un contexto donde hay varias personas conectadas a un mismo evento, que por ejemplo es este concierto, y todas están contentas, felices, etcétera. Y a lo mejor tú eres una de las personas que a lo mejor no fue un buen día, te sientes enojada, etcétera. Pero tú al meterte en ese lugar, tú vas a ese concierto y de repente te empiezas a sentir muy feliz, muy contento, empiezas a platicar, tu imaginación empieza a ser muy estimulada a pensamientos muy elevados donde te empiezas a sentir contento. Entonces tu palabra empieza a decir, no, pues es que este es un día genial. Empiezas a platicarles de otras experiencias que has tenido de felicidad, porque empiezas a conectar con esa felicidad y tus pensamientos se empiezan a estimular y empiezas a tener recuerdos de la misma situación que tú ahorita estás viviendo. Otra contraparte podría ser como en un contexto de un trabajo. Hay diferentes contextos de trabajo. Hay trabajos donde hay estrés, hay otros trabajos donde hay competencia, hay otros trabajos donde existe el apoyo, la creatividad, el impulso, la pasión, el entusiasmo, todo este tipo de cosas. Entonces, en ese contexto donde tú te vayas a meter o donde tú estás, puedes empezar a captar ese tipo de información a través de tu imaginación y el cerebro, que es la recepción, y te lo muestra a través de la imaginación. Entonces, digamos que tú estás en un contexto donde hay mucho estrés y enojo. Tú eres una persona tranquila, pasiva, tranquila, no llevas prisa para hacer las cosas, pero en este lugar de trabajo sí existe ese tipo de cosas. Entonces, tú a largo plazo, lo que va a empezar a pasar, vas a empezar a desarrollar esa actitud igual. ¿Por qué? Porque estás en ese contexto. Entonces, como tú no eres así, después te empiezas a enojar o empiezas a frustrarte porque ciertas cosas no funcionan, o porque la otra persona no puede ayudarte, o dependes de otra persona, o a lo mejor no dependes de una persona, pero como es un ambiente muy estresante, pues empiezas a, a que las cosas no funcionen, o que a largo plazo funcionen, pero con todos estos tropiezos, ¿no? Y a diferencia de un lugar donde hay entusiasmo, creatividad, compañerismo, trabajo en equipo, es una armonía. Entonces lo que empieza a pasar es que a lo mejor tú no tienes esas cualidades, pero por algo llegaste ahí, porque tú necesitas desarrollar esas cualidades
Entonces hay compromiso, hay entusiasmo, hay trabajo en equipo, hay comprensión, hay ayuda mutua. Entonces de repente tú no tienes esas cualidades y tú entras ahí y las empiezas a desarrollar. Entonces empiezas a ser una persona creativa, comprometida, responsable, con trabajo en equipo, con entusiasmo, con carisma, con empatía. Y entonces empiezas a desarrollar estas cualidades. ¿Por qué? Porque las estás captando de ese contexto donde tú estás. Y empiezas a actuar y tu actitud, tu identidad empieza a cambiar porque empiezas a involucrarte en ese tipo de contextos. Porque los empiezas a captar a través de tu imaginación y tu mente. Y hay algo que tú puedes hacer para no dejarte influenciar sobre si tú estás en un contexto negativo, y si estás en un contexto positivo, pues mucho mejor, ¿no? Porque te beneficia bastante. Entonces, si tú estás en un contexto negativo, lo que tú puedes hacer es hacer meditación y analizar tu día. Tú puedes escribir todo lo que experimentaste en ese día y todo lo que no te haya gustado, lo plasmas en tu libreta, lo escribes y pues si te funciona lo puedes tirar a la basura, lo rompes o en último caso lo quemas. ¿Sale? El quemarlo es algo muy importante porque el fuego ayuda, pues el fuego, si lo vemos físicamente, es algo que ayuda a consumir. Si hay un incendio de una casa, pues la consume, la quema y pues en dado caso la destruye o la deshace. Entonces esto es algo similar. Si tú plasmas tus pensamientos o cosas que no te hayan gustado experimentado en el largo de tu día en ese contexto negativo, pues tú lo quemas y el fuego pues lo consume, lo destruye y lo transforma en algo diferente, y pues lo que hace contigo como consecuencia pues te descarga de eso que no es tuyo. Y pues si tú también estás en un tipo de estos contextos, lo que te ayuda a desarrollar son habilidades que tú vas a aprender para manejar este tipo de situaciones, porque sabemos que la vida tiene un biorritmo arriba y abajo, y pues al meterte en esta situación tú sabes que tienes que desarrollar habilidades para la paciencia, la creatividad, la organización y las prioridades, que yo creo que son una de las cosas que hay que desarrollar cuando nosotros entramos en este tipo de trabajos tensos, y pues no solamente en el ámbito laboral, sino que es familiar, personal, etcétera, donde se acumulan las cosas, donde hay algo que hacer cambios, etcétera. Y también esta es una parte importante, el cambio. El cambio en estas situaciones es algo que se tiene que empezar a desarrollar para aligerar las cosas, ¿no? Ahora sí que dicen que después de la tormenta viene la calma. Y en este tipo de cosas podemos encontrar o existen 7 emociones positivas y negativas. Las situaciones, las emociones positivas hay que dominarlas o desarrollarlas, y las 7 emociones negativas hay que evitarlas en lo mayor de lo posible. Obviamente pues somos seres humanos, entramos en ese biorritmo de la vida, arriba y abajo, pero sabemos que cuando está una emoción positiva pues hay que aprovecharla al máximo, y cuando hay una negativa pues esa de la mayor medida posible, por lo menos en lo que tú empiezas a desarrollar ese manejo emocional. Por lo menos 5 a 10 minutos puedes estar en esa emoción, o un día en lo que tú empiezas a desarrollar esa depuración o ese control emocional. Son 7 emociones, las negativas y positivas. Las negativas inyectan voluntariamente en el impulso del pensamiento, que aseguran su paso hacia el subconsciente, que es algo que a través de la imaginación, la recepción a través de nuestro cerebro pasa al subconsciente, y pues después nos permite actuar conforme a esas emociones, ¿no? Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través del principio de la autosugestión, la escritura, las acciones que uno hace, la repetición en esas acciones también es una forma de reprogramación o programación en el subconsciente. ¿Sí? Hay muchas cosas que dicen que son las afirmaciones, la autosugestión, la asunción, pero también se añade conforme la repetición de las acciones que nosotros vamos haciendo de forma constante. En los impulsos del pensamiento que el individuo desea pasar a su subconsciente. Entonces,
Las 7 emociones positivas principales es la emoción del deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Y pues hay otras emociones positivas, pero estas 7 emociones son las más poderosas y las que utiliza con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Y las emociones negativas que deben de ser evitadas es el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición, la ira, y pues hay otras, ¿no? La competencia, el ego, la frustración, el enojo, etcétera. Entonces estas son unas de las emociones, las positivas y las negativas, que hay que dominar, y que a largo plazo, si nosotros las seguimos manteniendo, tanto en lo bueno y en lo malo, como se ve en esa perspectiva en cuestión de las emociones, nos lleva a desarrollar un carácter, una identidad y un estado mental. En otra ocasión vamos a ver sobre esta intensidad de acciones repetidas que tenemos que hacer para esa reprogramación o ese desarrollo de un hábito, porque no es lo mismo la constancia que la intensidad. La constancia es mejor que la intensidad, porque la constancia nos lleva a desarrollar esa perseverancia y ese hábito que vamos a construir, porque la intensidad, tú puedes desarrollar un hábito poniéndole una intensidad máxima o diciendo, no, pues yo voy a ir al gimnasio o voy a desarrollar este proyecto y necesito dedicarle 2 horas, 3 horas diario, y esa es una intensidad muy grande. Cuando tú no llevas un desarrollo de ese hábito, pues no es algo que vaya a ser perdurable, porque no hay algo a largo plazo que tú ya lleves una constancia de estar desarrollando ese hábito. Entonces es mejor hacer la constancia de menor a mayor. Por ejemplo, esa constancia puede ser: voy al gimnasio 15 minutos, nada más voy a empezar con la caminadora, y de ahí no voy a hacer otra cosa, me regreso, y así lo voy a hacer por 3-4 días. Y como ya se te empieza a hacer una normalidad, entonces después dices, bueno, voy a aumentar a 30 minutos, le anexo 15 minutos y empiezo a hacer otros ejercicios aparte de la caminadora, y así igual con un proyecto, ¿no? Pues o estar estudiando. Tengo que estar aprendiéndome o leyendo un libro para mi estudio. No voy a empezar a leerlo 3-4 horas diario, entonces, o 2 horas, pero sí le voy a dedicar 5 minutos, 10 minutos de estar leyendo unas páginas de ese libro, y lo voy aumentando así hasta que se vaya haciendo una constancia, y no lo puedo dejar un día, porque si no se empieza a perder ese hábito. Vamos a empezar a hablar de eso en un próximo capítulo.